Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, este es un video cortito, este, donde vamos a ver cómo se actualiza un archivo utilizando RPG, mejor dicho, SQL dentro de RPG. Y por otro lado, otro programa que hace lo mismo, pero sería un RPG 400, es decir, vamos a tener las dos formas de hacerlo. Para eso utilizamos dos archivos, el archivo clientes, que tiene los mismos campos que clientes 2, es decir, tiene un ID, tiene un nombre y tiene un salario. Un archivo muy elemental, pero nos va a servir para desarrollar los ejemplos. Y por otro lado tenemos el archivo clientes 2, que también tiene lo mismo, o sea, tiene un ID, un nombre y un salario. Vamos a entrar al PDM para empezar a trabajar con los RPG. Opción 3, trabajar con miembros. Vamos a trabajar con la QRPG LS Source. Le damos intro. Y acá tenemos los programas. Lo primero que vemos es que tenemos, en principio, tenemos tres tipos de RPG. El primero, que se llama cocinero, que es un RPG que tiene adentro una sentencia SQL. Después tenemos RPG-LE, que sería el formato free, digamos, que utilizamos en el ejemplo anterior. Y después tenemos el tipo RPG, que sería el que corresponde al RPG 400. Para que no haya confusiones, vamos a ir por partes. Y mejor vamos a probar los programas. Y primero vamos a ver el programa. Acá tenemos el programa cocinero, en el formato free. Actualizamos el archivo clientes y le cambiamos el nombre donde la ID sea igual a 1. Hay un tema muy importante, que es que el archivo debe estar journalizado. No se escribe así, pero más o menos así se pronuncia. Este es un tema que vamos a tratar más adelante, pero básicamente journalizado significa que cada vez que se actualice el archivo, digamos, se va a generar un registro en archivos de auditoría, dependiendo de la instalación, con lo cual es muy probable que todo este tema de journal esté a cargo de administradores. Pero en este equipo, AS400 público, se necesita que para hacer un programa RPG con sentencias SQL el archivo esté journalizado. Después le voy a pasar los comandos en una guía, eso no hay problema. Entonces dijimos, este comando habilita, digamos, las sentencias SQL. Acá hay un update del archivo y para finalizar un indicador que se prende para indicar el fin del programa. Esto lo vamos a ver varias veces y con un poquito más de detalles que ahora. Pero resumiendo, se ejecuta la instrucción SQL, se actualiza el archivo, se prende este indicador y finaliza el programa. Para compilar estos programas de este tipo, es decir, SQL, RPG-LE, se utiliza otro compilador. Si nosotros damos 14 y le damos F4 en vez de darle intro directamente, vemos acá el nombre del comando que compila el programa.
create SQL RPGI, ¿sí? No vamos a cambiar nosotros nada. Le vamos a dar intro. Ahí dice que ya existe, sí, porque ya existe. Perfecto. Con una C podemos llamarlo desde acá, desde la opción con una C, o si no podemos irnos hasta la línea de comandos y tipear call cocinero. Ok. Vamos a visualizar el archivo. Y ahí vemos que se actualizó el nombre con el nuevo, que es Carlas González. Perfecto. De nuevo vamos a ver el segundo archivo, que es cliente 2, donde dice Carlos Rodríguez. Vamos a ver el programa que lo actualiza, el RPG 400, digamos, que lo actualiza. Bueno, esto no tiene nada de SQL, pero para que tengan una idea, no es formato libre tampoco. El RPG 400 tiene distintos tipos, se le llama hojas. Para este caso particular tiene una hoja F, donde se indica el nombre del archivo, y una hoja C, que son todas las instrucciones. Cada hoja debe respetar unas columnas específicas para dicha hoja. Lo vamos a editar. Si ustedes le dan F4 encima de la línea de la hoja F, nos van a aparecer una ayuda, ¿sí? Con el nombre del archivo, el tipo de archivo, si es formato externo, en qué dispositivo está, etcétera, etcétera. Pero si damos F4 en cualquier hoja C, va a aparecer otra cosa. Es decir, acá nosotros todos los códigos, podemos poner todos los códigos de operación, como update, el if, el move, el movable, el seton, que son comandos propios de la hoja C, o sea, de lo que sería cálculo. C cálculo y F son file, que son archivos. Eso para que tengan una pequeña idea. Pero el programa hace prácticamente lo mismo que si lo hiciéramos en SQL. Es decir, para el ID igual a 1, lo que va a hacer es cambiarle el nombre a name, se va a actualizar el registro y después se va a encender el indicador de final. Entonces lo vamos a probar. Lo vamos a compilar primero, aunque está compilado, pero lo vamos a recompilar. Entonces, si le damos 14 F4, también acá nos damos cuenta que es otro comando el que compila, es el create rpg pgm, ¿sí? Bien, entonces nosotros lo podemos llamar desde acá. Lo vamos a llamar con una C desde las opciones y vamos a ver cómo quedó el archivo. C López, cambió el nombre, anduvo perfecto. Entonces ahí entonces vimos los diferentes tipos que tenemos de RPG, uno con SQL, otro con formato libre sin SQL, y el último un formato de RPG 400, que sería el más viejo, digamos, el más antiguo de las distintas versiones. Entonces hay un tema que bueno, ya hablamos que el tema de Journal lo vamos a ver con un poco más profundidad un poco más adelante.
y algunas cuestiones que tienen que ver también con el lenguaje que no vimos, por ejemplo los indicadores, qué es la record, qué es este varias cuestiones. También tenemos que tener en cuenta que depende mucho de las versiones de RPG, o sea, tenemos que tener en cuenta cuál es la versión del sistema operativo. Cuál es la versión, si ese sistema operativo fue actualizado con los patches correspondientes, la versión del lenguaje. ¿Por qué? Por el tema de la sintaxis. A veces se puede modificar o cambia la sintaxis de una versión a otra. O sea, hay que tener en cuenta eso. Acá en este AS400 público tenemos 7.4. No me fijé qué versiones de los programas tienen instalados, pero bueno, anduvieron bien. Así que si no, después habría que consultar los manuales que generalmente están se los puede buscar por Google, los PDF en la página de IBM. Hay otro tema que vamos a ver también con más profundidad más adelante, pero hay que siempre tener en cuenta, existe el concepto de lista de librerías. La lista de librerías se puede editar y hay que tener mucho cuidado con la lista de librerías porque, digamos, cuando borramos un programa, borramos o deleteamos un archivo o corremos un programa, tenemos que saber dónde estamos parados, qué lista de librerías estamos utilizando. Entonces eso hay que hacerlo con mucho cuidado, tener siempre la precaución de determinar bien con qué lista de librería estamos trabajando, porque se puede producir algún tipo de accidente no deseado, que sería correr un programa, la versión de un programa que no corresponde, o actualizar un archivo que no corresponde. Eso también lo vamos a ver en próximos videos con un poco más de detalle. Bueno, acá tienen entonces los tres formatos, volviendo al tema de los distintos tipos de RPG, los tres ejemplos muy sencillos. Y bueno, en el próximo vamos a seguir con esto y vamos a incorporar algo que se llama CLP, que son programas para correr comandos, donde podemos identificarle el archivo con que va a trabajar el RPG puntualmente, o le podemos pasar, por ejemplo, al RPG un parámetro. Es muy importante verlo. Así que en el próximo video le vamos a apuntar a eso y vamos a ir repasando un poquito todo lo que vimos, ver un poquito más de lista de librerías y de algunos comandos de RPG, como para que en el caso que les toque modificar o ver un programa de los viejos, de los de RPG 400, que hay muchos, que son la mayoría en realidad, tengan una base y tengan una orientación de cómo ir solucionando los problemas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.